Esta mañana arrancó soleada acá en la ciudad de Buenos Aires, pero después empezó a descomponerse muy rápidamente y cuando los nubarrones cubrieron Retiro, cuando empezaba a chispear, la policía de la ciudad rodeó a unas 100 familias, casi 100 familias que estaban ocupando un predio contiguo a la Villa 31, ahí atrás de los edificios nuevos que hicieron para lo que se conoce como la containera, edificios que hicieron con containers reciclados y que están además al lado de otros containers del puerto, que es el área que están empezando a urbanizar de la Villa 31. El gobierno de la ciudad dice que ese predio, el predio que ocuparon estas 100 familias, es el predio donde planean erigir una escuela con jardín, con nivel inicial, con primaria, que va a ser justamente para atender a la población del barrio 31. Y ahí aparece la peor disyuntiva, la disyuntiva de pobres contra pobres, porque, claro, estas familias que estaban desde mayo, que en junio el gobierno de la ciudad admitió que efectivamente ahí había una toma y que, bueno, desde ese momento permanecían ahí viviendo. Si ellos tienen su casilla, aun cuando sea recontra precaria, una cosa de madera y chapa, como suele haber en los asentamientos recién formados, si ellos tienen casa, los otros pobres que están ahí al lado de ellos y que también viven pésimo, no tienen escuela. Y si los de al lado van a tener escuela, estos no tienen casa. Y claro, es lo que siempre nos plantea el capitalismo, un sistema injusto que cada vez deja fuera a más gente. En la Argentina falta por lo menos 1 millón de viviendas para la gente que sufre el déficit habitacional en sus distintas formas. Déficit que toma la forma a veces de gente viviendo abajo de un puente, mucha gente que pasó a vivir abajo de un puente durante la pandemia, expulsada por no poder pagar los alquileres en estos mismos barrios precarios donde no entró más guita, cuando se cortaron las changas, cuando empezó la pandemia. Otra gente que vive en esos barrios, que puede seguir pagando ese alquiler, pero que no aguanta más. Otros que tienen su casilla sin pagar alquiler y que, bueno, hacen lo que pueden con eso. Otros que viven hacinados, que se amontonan en casas de familiares porque se agrandó la familia y no pudieron emanciparse. Bueno, es, como digo, más de 1 millón de viviendas la que hace falta. O sea, es más de un 10% de la población argentina, porque se calcula por promedio 4 por vivienda, más de un 10% de la población argentina la que no tiene dónde vivir y podría tenerlo si se movilizaran los recursos que hacen falta. ¿Qué hace falta para construir una casa? Bueno, la tierra, que está, la gente desocupada, que está también, y los materiales que están, solo que hay que comprarlos, ¿no? Alguien tiene que gastar plata en ello. Bueno, el problema de la vivienda está siendo encarado de manera muy, muy insuficiente por la democracia. Es una de las grandes deudas de la democracia. Hay laburo dispar, porque acá en la ciudad el propio gobierno porteño en algunos lugares está urbanizando bien y ha invertido bien en urbanizar y en otros lugares no. En la villa de Fraga, por ejemplo, acá en Colegiales, han hecho un muy buen trabajo y van a relocalizar a casi todas las familias que viven ahí. En la de Rodrigo Bueno, ahí en el final de Puerto Madero, también laburaron muy bien y los pabellones que hicieron, realmente las familias las reciben contentos y los empiezan a pagar en planes de cuotas obviamente subsidiados, pero que les exigen a ellos seguir viviendo ahí para que no haya un negocio inmobiliario más de por medio. En la Villa 31, para mí, yo lo escuché a Rey, es cierto, hay muchas obras, coincido con Rey en que últimamente se empezó a hacer algo y estas viviendas de la containera son algo, pero me parece que hay mucho maquillaje también, aun cuando en la 31, digo por las que conozco yo de las villas de la ciudad, se hizo muchísimo más que en la 21-24 y en la Zabaleta, que son un desastre, ¿no? Están completamente a la buena de Dios, como diría Juan Mansur. En la 1-11-14 tampoco hay mucha intervención de ninguno de los gobiernos, pero bueno, el gobierno de la ciudad, siendo que está hace tanto tiempo ya el macrismo, que hay una continuidad y hay tantos recursos, porque la ciudad de Buenos Aires tiene el PBI per cápita de Bélgica o de Holanda, bueno, me da la sensación de que se pudo haber hecho más. ¿En la provincia hacen todo bien? No, tampoco, para nada.
en la provincia hay laburo dispar. Cuando fue el brote en Villa Azul, se vio muy claramente la diferencia entre el lado de Avellaneda y el lado de Quilmes. De un lado, casas formales, calles asfaltadas, patios entre las viviendas. Del otro lado, casas precarias, pasillos, hacinamiento. El sector de casas fue desarrollado, esto nobleza obliga, por el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, que ahora es ministro de Vivienda y Hábitat a nivel nacional. Urbanizó casi todo el tercio de Villa Mitre que queda, de Villa Azul, que queda en el lado de Avellaneda. Del otro lado, del lado de Quilmes, los gobiernos peronistas y del PRO que se sucedieron no hicieron lo mismo. O sea, no es una cuestión de partidos. Hay buenas performances o buenas iniciativas sobre vivienda en algunos lugares y malas en otros, y esto cruza a las distintas fuerzas, más allá de que algunas tengan más vocación de invertir en esto y otras no. La solución que se eligió hoy es la misma solución que el gobierno de la provincia eligió en Guernica. Digo para que no se crea que estoy acá criticando a unos para reivindicar a otros. El año pasado, el gobierno del Frente de Todos, con Sergio Berni a la cabeza, entró a Guernica con una mira telescópica, ¿te acordás? Una especie de ametralladora taser que medían no sé qué, para sacar a las familias que estaban ahí y que no tenían dónde caerse muertas, y que efectivamente después no consiguieron tampoco dónde caerse muertas, porque no les dieron las soluciones que les prometieron ese día. Ese día hubo quema de casillas, igual que hoy hubo destrucción de las casillas que había en este predio en la Villa 31. Y ahí yo veo un peligroso consenso de la cachiporra. Porque ayer también, cuando estaban movilizándose el Polo Obrero, Barrios de Pie, el FOL, el Frente Agrario de Santillán, las organizaciones sociales y territoriales que son críticas del gobierno, que no integran el Frente de Todos, cuando vi que no los dejaban subir al puente Pueyrredón, dije, uy, es la misma escena que la de junio de 2002. Es la tensión por subir o no al puente Pueyrredón, y es la realidad social que empeora día a día, igual que empeoraba en 2001-2002. También esta semana vimos el tiroteo de los Barras en Avellaneda, en plena avenida Mitre al 400. Y eso, es cierto, está cruzado por la delincuencia organizada, por delitos de tipos que tienen un Mercedes, como tenía Loquillo ahí el suyo, pero que también reclutan cada vez más gente y soldaditos para la barra y para los negocios y para el choripán y para el trapiteo y todo eso. Reclutan gente del sustrato que les da la crisis social. Esa crisis social hizo que en su momento también, en aquellos primeros años 2000, hubiera una ola de secuestros. Y yo no digo que el pobre necesariamente se hace secuestrador o barra brava o que va a tirotearse a la avenida Mitre en Avellaneda. Lo que digo es que la aproximación a esa crisis social no puede ser solamente la cachiporra. Esa gente, la que estaba hoy en retiro, necesita una vivienda. Y no me importa si son gente que después, si le dan un derecho a una parcela en otro lado, lo vende, o si hay algunos que tienen una casilla en otra villa y van y permanecen ahí a la espera de otra promesa de otra casilla. Porque en definitiva es gente que desde mayo de este año, está viviendo a la intemperie y pasó todo el invierno, este invierno que nosotros pasamos con calefaccioncita en casa, lo está pasando a la intemperie y al frío de la gélida Buenos Aires de junio, de julio y de agosto. El consenso de la cachiporra aparece, siempre que aparecen estas crisis sociales, muy tentador, porque la asunción de Aníbal Fernández para muchos tiene que ver con que, bueno, el progresismo de Sabina Frederick, la aproximación antropológica a los problemas de seguridad, puede haber encontrado un límite. ¿Pero por qué encuentra un límite la aproximación, si se quiere, más humana a la seguridad? Porque no le pueden dar respuestas a los que efectivamente están necesitados de esas respuestas por otra vía que no sea la cachiporra. Entonces, si esa es la visión que tiene el gobierno para la segunda mitad de su mandato, agarrémonos,
porque no es lo que ha salido bien en otros momentos. Que otros lo tengan como un mantra, casi como un llamador de votos, es algo esperable, porque hay gente que efectivamente cree que los que estaban ahí se merecen ser empujados por una topadora, ser golpeados por una cachiporra y que se mojen y que se sigan congelando ellos y sus hijos en lugares donde nadie podría vivir con dignidad. Pero el problema de esa aproximación es que después se le vuelve en contra al que cree que empuja con la cachiporra y se queda del lado bueno, tranquilo, en su lugar con calefacción. Eso empuja las crisis, las peores crisis, porque a la insatisfacción del problema real de la vivienda se suma la represión. Entonces, ojalá no sea así. Ojalá esto que vimos hoy del gobierno de la ciudad, de la policía de la ciudad, yendo a reprimir ahí, después dicen ellos de haber intentado negociar, pero sin haber conseguido sacar a las familias de ahí, esperemos que no sea lo que ellos proyectan para una eventual vuelta al poder, si van a volver al poder en 2023. Y esperemos que lo de Guernica y lo de Bernie, que dijo yo hablo el mismo idioma que Aníbal Fernández cuando asumió, no sea una proyección de lo que Aníbal Fernández piensa hacer con el conflicto social en los próximos 2 años, porque ¿saben qué? A mí me parece que va a haber mucho conflicto social. La pobreza que se va a conocer hoy está muy, pero muy elevada. La situación en los barrios empeoró muchísimo con la pandemia. Si la forma de relacionarse con esa crisis va a ser la cachiporra, vamos mal. En 2001 lo intentaron y así salió.